de sostenibilidad o sustentabilidad. Vamos a revisar la epidemia de necesidades de Meadows. En soberanía alimentaria vamos a revisar los impactos que tiene la agricultura industrial, y no solo sobre el medio ambiente, sino también sobre la salud. Y vamos a conocer el concepto de agroecología. Vamos a conocer algunas partes de las plantas que comemos, como volviendo un poco a la primera parte a la primera clase. Y vamos a revisar el ciclo de cuidados de la huerta. Y cuando terminemos, vamos a hablar sobre los beneficios de los huertos, que pueden ser urbanos o pueden no serlo. Y el potencial, y esto va arriba, el potencial de transformación que tienen las huertas en la sociedad, para la sociedad. Ya, comenzamos entonces con el concepto de sostenibilidad, porque siempre hablamos de que tenemos que tener o apuntar a un desarrollo sostenible, y según la World Commission on the Environment and the Development definió como desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y por otra parte, la National Research Council, el reporte de sostenibilidad de Estados Unidos, definió que era el desarrollo sostenible la reconciliación de los objetivos de desarrollo de la sociedad con sus límites ambientales en el largo plazo. Entonces, si se fijan, el concepto de sostenibilidad aborda nuestro presente y mira hacia el futuro, ¿verdad? Y que en el fondo dice, ya, nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades, pero tenemos que ver que las futuras generaciones también puedan satisfacer nuestras necesidades. Y entonces nuestras propias necesidades no pueden ser como a costa de que las futuras generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Y algo interesante es que ninguna de estas definiciones consideran explícitamente, conceptos que son importantes como para la humanidad, como la libertad, la justicia y la democracia. Entonces, cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, generalmente se abordaba como usando este modelo, que es este de acá, que dice ya en el fondo, para tener un desarrollo sostenible tenemos que lograr un equilibrio entre el medio ambiente, la economía y el desarrollo social. En el fondo tiene que haber como 3 desarrollos pseudo independientes y en el fondo tienen que estar equilibrados. Y luego está esta sostenibilidad débil, que dicen no importa si tenemos un desarrollo económico muy potente, y a costa de que tengamos un desmedro en el medio ambiente, porque en el fondo los beneficios económicos van a poder suplir las pérdidas ambientales, que es lo que vemos en nuestro país, en muchas localidades, en Chile por lo menos, ¿verdad? Donde se privilegia una actividad económica y se generan como costos ambientales en esas localidades. Y que no se hacen cargo de esos problemas y dicen no importa, una cosa compensa la otra. Y está esta otra visión, que es de sostenibilidad fuerte, donde se concibe que el medio ambiente, la naturaleza, es el entorno que sostiene. Vamos ahí. Me autosilencié, perdón. Está este concepto de sostenibilidad fuerte, donde la naturaleza es la que sostiene a la sociedad y a su vez la sociedad sostiene a la economía. Entonces es como una pirámide o son subconjuntos, ¿verdad? La economía no sostiene a la sociedad y la economía no sostiene a la naturaleza. Es la naturaleza la que nos sostiene a la sociedad y a su vez esta sostiene a la economía. Y es un cambio, si se fijan en los discursos como políticos, generalmente podemos ver de manera recurrente que las decisiones se toman con criterios económicos. Se prevalece el criterio económico para tomar las decisiones. Y eso debería cambiar, porque en el fondo estamos atentando contra el soporte que nos sostiene, ¿ya? Y en ese sentido, Chile, por ejemplo, es signatario de esta Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, que tiene estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que en el fondo deberían ser una hoja de ruta que guía
las políticas públicas. En el fondo, para poder tener un desarrollo sostenible, Naciones Unidas dice, no podemos tener un desarrollo sostenible si no atacamos la pobreza, si no evitamos que haya hambre en el mundo, si no cuidamos el salud y el bienestar de las personas, si no nos enfocamos en que exista una educación de calidad, que haya igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminable, trabajo decente, innovación e industria, reducción de las desigualdades, comunidades sostenibles y ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, que haya acciones climáticas, cuidemos la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres, que haya paz, justicia e instituciones sólidas y que existan alianzas para lograr todos esos objetivos. Todo esto es como el marco y los elementos que deberíamos tener en cuenta cuando evaluamos las políticas públicas y la legislación que deberían abordar este tipo de situaciones para que efectivamente podamos hablar de un desarrollo sostenible. Y en ese sentido, es súper interesante cuando revisamos esta pirámide de necesidades humanas de Donella Meadows, que reconoce en el fondo este concepto de sostenibilidad fuerte, donde identifica en la base de esta pirámide el capital natural. Y el capital natural son los procesos ecosistémicos, son los recursos naturales, es la biodiversidad. Y eso es lo que nos permite tener fábricas, materias procesadas, trabajo y herramientas, que es el capital humano y el construido. Y a su vez, hay un capital humano y social que es el que deseamos también como parte de nuestras necesidades humanas, que son la salud, la riqueza, el ocio, la movilidad, el conocimiento, la comunicación y los bienes de consumo, pero en el fondo el fin último es el bienestar. Esa es como la necesidad última que queremos como humanos, ¿verdad? El bien último de la humanidad, el bienestar. Y eso no se traduce en salud, ¿verdad? Es en felicidad, en armonía, en identidad, en satisfacción, en estima, en autorrealización, en comunidad, en trascendencia y en iluminación. Entonces, cuando miramos esto, para mí es súper interesante poder identificar que hacia allá deben ir los objetivos, hacia allá deben ir las metas, los otros son mecanismos para lograr ese fin, ¿verdad? Ese fin último, los otros son medios, ¿verdad? Son fines intermedios, pero reconocemos que en la base está la naturaleza y el objetivo final es nuestro propio bienestar. Ahora, terminando esa parte, ese capítulo como breve de sostenibilidad, me gustaría hablar de los impactos de la agroindustria, ¿ya? Y de la agricultura en general. Estos son datos a nivel global. La agricultura usa un 40% de los suelos que están libres de hielo y un 70% del agua que se usa en el mundo. Produce entre el 44 y el 57% de gases con efecto invernadero cuando incluimos en esas cuantificaciones las emisiones generadas por deforestación y por transporte de alimentos. La agricultura industrial usa un 70% de los suelos arables y alimenta solamente a un 30% de la población mundial. Consume un 70% del agua que se usa en agricultura y es la principal usuaria de aguas subterráneas, que no necesariamente son más antiguas que el ciclo del agua que se va regenerando permanentemente. Es responsable de un 51% de la deforestación global y desperdicia cerca del 50% de los alimentos que produce. Como consecuencia de una masificación de la agricultura industrial, hay una pérdida de diversidad biocultural. Hay miles de variedades de plantas cultivadas que desaparecen. Y sin embargo, a pesar de que el discurso de la agroindustria es como el que son los que tienen que crecer porque tienen que alimentar al mundo, porque la población mundial está en crecimiento, el hambre amenaza a 51 países del mundo, hay un 11% de la población que tiene desnutrición y un 22% de los niños menores de 5 años tiene retrasos en el crecimiento por una nutrición deficiente. Hay 21.000 personas que mueren diariamente como de hambre en el mundo. Ese dato no está, pero es. Y en el 2016, sin embargo, considerando todo este contexto de hambre y falta de alimentos, en el 2016 un 39% de los adultos del mundo eran obesos y un 21% de los niños tenían sobrepeso. Entonces, como que es evidente que hay un problema en
como en el tema de alimentación, producción de alimentos, distribución, uso del agua y las personas, ¿verdad? Y en Chile no nos escapamos, no es, o sea, como que tenemos cifras terribles. A noviembre de 2019 había un déficit de lluvia de un 80% entre Coquimbo y el Maule. Y a nivel nacional, el sector agrícola consume un 88% del agua superficial y subterránea. A nivel nacional, consume un 37% de aguas de lluvia y al 2010, el estudio del CIREN mostraba que un 49% del territorio nacional tenía algún grado de erosión por malas prácticas agrícolas. Y la comuna más o sea, la región más erosionada es Coquimbo, con un 84% de la superficie regional con erosión, Valparaíso con un 57% y un 52% de la superficie de O'Higgins con erosión. ¿ya? Entonces, en Chile el problema de la erosión es un tema grave y que está asociado con la desertificación también. En el fondo perdemos el suelo, perdemos el soporte de la vida cuando hay erosión. En términos económicos y de mercado, tenemos 28 tratados internacionales vigentes con 64 países. Entonces, hay como las ventanas están abiertas para el tránsito de alimentos. Tenemos exportaciones agropecuarias que corresponden a un 24% de total a fruta fresca y celulosa, y sin embargo igual tenemos importaciones que corresponden a un 9% del total. Y ahora, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones está un caso hay un juicio porque la Sociedad Nacional de Agricultura apeló a una sentencia, a un dictamen de Contraloría que declaró ilegal la corta de bosque nativo y de matorral xerofítico para que se pudieran plantar frutales. Entonces, dijeron no, y que CONAFE estaba autorizando. Entonces, Contraloría dijo, no, eso es ilegal porque se opone a lo que la ley de bosque nativo establece, que es proteger el bosque nativo. Y la Sociedad Nacional de Agricultura, que por supuesto está detrás de como el mercado y la agroindustria, apeló a esta declaración, a este dictamen y está en el caso, pero en el fondo como consecuencia de esos planes de manejo se han destruido cerca de 20.000 hectáreas entre Coquimbo y la Araucanía que ahora están cubiertos por paltos principalmente, ¿ya? A través de casi 200 planes de manejo, ¿ya? Y en términos de salud y obesidad, al año 2016 había un 74% de los adultos en Chile que eran obesos o que tenían sobrepeso, y un 44,5% de los niños tenían sobrepeso. Y eso nos ponía en el ranking segundo lugar de la OCDE, un triste ranking. O sea, en el fondo hay una mala alimentación de la población en nuestro país. Y es muy distinto, ¿verdad? En la clase pasada hablábamos de las distintas variedades de semillas y de las plantas locales, y efectivamente son cerca de 300 las variedades de papas que solamente existen en Chiloé, ¿verdad? Hay como más de 230 variedades de porotos en Chile, y tenemos en contraposición en el fondo todas estas semillas que han sido producidas y seleccionadas en una interacción y selección con, eh, con los procesos naturales, ¿verdad? Hay una selección artificial generada por las comunidades y que se va transmitiendo de generación en generación, a diferencia de las intervenciones con ingeniería genética y que no solamente intervienen a nivel genético las semillas, sino que también les aportan un montón de nutrientes y fungicidas y productos que son tóxicos, ¿verdad? Los cultivos industriales en general, de manera muy general, pero como predominantes, son monocultivos. Eso quiere decir que es una sola especie la que se cultiva en grandes extensiones. Y en el fondo lo que se busca es minimizar los costos para maximizar las utilidades. Usan por lo mismo grandes cantidades de herbicidas para que no crezca nada más,
muchos pesticidas, porque en el fondo si tienes un monocultivo, una sola especie, es vulnerable a las plagas, entonces es necesario aplicarle enormes cantidades de pesticidas. Estos pesticidas y herbicidas son dañinos no solo para las personas, o sea, no solo como para las plantas y para los animales, los insectos que pueden, hongos, virus, bacterias que pueden destruir, sino que también son dañinos para las personas. En general usan grandes cantidades de combustibles fósiles, ¿verdad? Porque son aplicados de manera como con maquinaria, no integran a la comunidad, o sea, aquí no vemos a una comunidad sana, vigorosa y resiliente a, por ejemplo, enfrentar los estragos del cambio climático, sino que vemos es como una producción en serie, pero al aire libre. Y son contaminantes. O sea, la gente tiene que estar protegida porque si no se protege, se intoxica. Y esos tóxicos quedan en los alimentos, no son como que no desaparecen, también quedan en los alimentos y cuando uno los consume también consume un poco de esos venenos. Entonces no tiene mucho sentido. Y en Chile lo que les contaba antes de los impactos de los monocultivos, por ejemplo, estos son superficies de cerros que se han removido completamente la vegetación nativa para plantar paltos y extraen el agua de pozos subterráneos muy profundos para poder hacer un riego tecnificado de estos paltos y eso ha traído como consecuencia resultados súper terribles para las comunidades de arrieros, por ejemplo, que no tienen agua para poder alimentar, no hay, como en el fondo secan todo el valle y entonces los animales no tienen el pasto ni las hierbas que comer, se mueren y quedan sin su fuente de trabajo, de subsistencia, ¿verdad? O tenemos la tragedia de la laguna de Aculeo, ¿verdad? Que se secó como consecuencia del abuso de la explotación de las aguas subterráneas. No es otra causa, o sea, hay sequía, es cierto, pero que desaparezca ese ecosistema es acción antrópica y local, ¿ya? Eh, y como les decía, ya vimos el impacto que tiene sobre la erosión, la escasez hídrica, la destrucción de los ecosistemas naturales y, como les contaba, también la vulneración de los derechos humanos de las comunidades. Y también, en el fondo, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Que en el fondo aquí se ve claramente como arriba hay un matorral que tiene chaguales y quiscos y arbustos nativos. Aquí le metieron máquina, sacaron todas esas plantas nativas y plantaron estos paltos. Y acabaron con toda la estructura del suelo original y hacen más encima los camellones en el sentido de la pendiente y eso favorece aún más la erosión. No los hacen contra la pendiente, que es como generalmente se hacen las terrazas, los cultivos en terraza. Aquí es como a favor de la pendiente y eso favorece la erosión. Eh, la principal causa de la pérdida de biodiversidad es el cambio de uso de suelo, ¿ya? Entonces, cuando reemplazamos un ecosistema nativo por otra cosa, vamos a estar perdiendo biodiversidad y cuando perdemos biodiversidad no es solo que perdamos las especies que componen los ecosistemas naturales, sino que perdemos las funciones ecosistémicas que realizan los ecosistemas naturales. Fijación de carbono, regulación del clima, protección del suelo, ¿verdad? Provisión de agua, regulación del flujo hídrico. Lo vimos en la clase pasada. Entonces no es solo como, ay, perdimos a la yaca o el monito del monte, son funciones ecológicas que nos permiten la vida. ¿Se acuerdan? En la pirámide de Meadows y en el gráfico que les mostraba, la naturaleza sostiene nuestra vida. Nosotros podemos desarrollar actividades económicas, pero cuando destruimos la naturaleza, estamos socavando nuestro propio bienestar, ¿ya? Porque estamos destruyendo la base de nuestra pirámide, ¿ya? Y desafortunadamente tenemos ahora autoridades que ven, a pesar de la sequía que tenemos en Chile, quieren transformar a nuestro país en potencia alimentaria, ¿ya? A través de más monocultivos y más embalses y más pozos profundos y riegos tecnificados, en vez de apoyarse en las soluciones basadas en la naturaleza, que es en el fondo los servicios que nos proveen los ecosistemas naturales. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a la soberanía alimentaria, creo que es importante que revisemos el concepto de agroecología.
La agroecología es una aproximación inspirada en los ecosistemas naturales que combina el conocimiento científico, el conocimiento local y el conocimiento ancestral. Esto es súper importante, ¿ya? Porque en el fondo no excluye otras formas de conocimiento. Mantiene y visibiliza que todas las formas de conocimiento son relevantes y los pone en valor, ¿ya? Entonces, el conocimiento local, conocimiento científico y conocimiento ancestral, no es que uno sea más importante que el otro, se complementan. Y lo aplica a las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de los sistemas agrícolas. Entonces, en este tipo de aproximaciones, las interacciones entre plantas, animales, humanos y el ambiente son especialmente relevantes. Entonces, como consecuencia de, de las prácticas agroecológicas, lo que tenemos como resultado es más materia orgánica en el suelo, control de la erosión, diversificación de los cultivos, uso de semillas locales, dietas saludables y sostenibles, restauración ecológica, conservación de ecosistemas y reducción del desperdicio de alimentos, incremento en las capacidades de las comunidades que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria, a disminuir la pobreza, favorecer el desarrollo sostenible y restaurar el suelo, y revertir la desertificación y mitigar los efectos del cambio climático. Para mí es una panacea, es perfecta, porque aborda todo, como todos los niveles de complejidad que necesitamos resolver. ¿Cuáles son las ventajas de la agroecología? Es la producción local de alimentos sanos y diversos a pequeña escala, la reducción de costos de traslado, refrigeración, procesamiento, empaque y embalaje, la autonomía local y menor necesidad de importaciones, como veíamos que a pesar de que Chile es gran productor, igual importamos un 9% de lo que consumimos, reduce las necesidades de uso de combustibles fósiles y agroquímicos y evita el endeudamiento y favorece la administración local. Y en el fondo no es que a través de las prácticas agroecológicas produzcamos exclusivamente alimentos, sino que también producimos otras cosas. Producimos medicinas, producimos fibras, cueros, caucho, madera y energía. Y a partir de todos esos productos, en el fondo, toda esa materia prima se pueden elaborar diversos productos para satisfacer las necesidades humanas sin dañar la naturaleza y regenerándola, como vimos la semana pasada, cuando hablábamos de todo lo que se podía producir. Entonces, ahora llegamos al concepto de soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, priorizando la producción local, el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito, de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible, asegurando un alimento sano y culturalmente apropiado, ¿ya? A diferencia de, fíjense, lo que es la seguridad alimentaria, que es lo que promueve la FAO, ¿ya? La seguridad alimentaria es el acceso físico y social y económico a alimentos seguros y nutritivos en una cantidad suficiente y que satisfacen sus necesidades y preferencias alimenticias para una vida activa y saludable para todas las personas. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta aproximación? Que no protege al pequeño campesino, muchas veces prioriza el comercio internacional de alimentos y la dependencia de las importaciones y refuerza en muchos casos la industrialización de la agricultura. Si se fijan aquí, lo que tenemos es, en estos esquemas es muy bonito porque en el fondo vemos a personas que se relacionan para producir lo que necesitan, ¿verdad? Hay una como en el fondo son personas que sostienen cuidan la naturaleza, desarrollan una actividad que cuida la naturaleza, sostiene sus propias vidas, le permite realizar intercambios, ¿verdad? Porque tienen excedentes en los productos, pero ellos mismos son como eh, son soberanos, ¿verdad? En poder decidir qué es lo que quieren hacer. Cuando hablamos de seguridad alimentaria es como, ok, tú aquí tienes suficiente comida y no te vas a morir, como que de eso me encargo yo, de que tengas para comer, pero no potencia la riqueza que tenemos los humanos de poder elegir, decidir, planear, crear, ¿verdad? Es como esta es una aproximación más como desde arriba hacia abajo y más, yo diría, asistencialista y que en muchos casos tiende a favorecer como los intereses de grandes transnacionales, ¿ya? Ya, y ahora pasamos a la tercera parte. Voy súper rápido porque quiero que alcancemos a conversar. Y aquí en el fondo comemos distintas
partes de las plantas, ¿ya? Y muchas veces comemos plantas y no sabemos qué parte de las plantas comemos. Entonces tengo esta diapositiva donde les muestro que, por ejemplo, comemos muchas veces flores y no sabemos qué son flores, como la coliflor. La coliflor son los botones florales, es un racimo de flores o es un racimo de botones florales, lo mismo que el brócoli. Cuando comemos ¿cómo se llama esta alcachofa? Nos comemos las brácteas de la flor antes de que se abra la flor. Esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Tropeagolum. Se me olvidó cómo se llamaba. Pero también se puede comer. La caléndula se pueden comer los pétalos crudos o se pueden secar y se usan como para preparar té o para preparar cremas porque tiene propiedades cicatrizantes. Y también es como una planta muy, muy interesante en términos medicinales. Y se pueden comer también las flores de los zapallitos italianos, ¿verdad? Cuando hay algunos tallos que comemos, como los tallos del ruibarbo, los brotes de los espárragos que brotan de la raíz, esos son los espárragos, brotan unos tallitos, entonces esos son los espárragos. De los apios comemos los tallos, y de la canela también. Cuando comemos hojas, esos ya los podemos reconocer porque es más evidente, ¿verdad? Como el repollo, la lechuga, la espinaca, el kale, la selga, la rúcula y el cilantro, el perejil. Cuando comemos raíces, o las raíces que comemos más frecuentemente son las zanahorias, los rabanitos, las papas, los camotes, el jengibre y la betarraga. Y comemos muchas semillas y a veces no sabemos qué son semillas. Como por ejemplo cuando comemos choclo o maíz, cada grano de choclo es una semilla, cada poroto es una semilla, las arvejas, cuando comemos almendra estamos comiendo la semilla de la almendra, el trigo también es una semilla, la cebada y la nuez son semillas. Y frutos comemos tomates, pimentones, pepinos, zapallos. Por ejemplo, cuando comemos porotos verdes nos estamos comiendo el fruto, manzana, aceituna y zapallo. Y la comida es súper interesante porque a veces es como subvalorada, ¿sí? No le damos la importancia que debería tener, creo yo, en nuestras vidas. Como que ahora que estamos tal vez encerrados, en mi caso por lo menos, tal vez es más importante porque es un momento de pausa de trabajo y nos juntamos con quienes vivimos o estamos obligados a preparar más los alimentos, pero en el fondo es un momento en el que se comparte, ¿verdad? Se comparte, uno se reúne con las personas con las que vive o con las que quiere, cuando es una celebración, siempre hay comida, ¿verdad? En el fondo la comida es súper relevante para nuestra existencia. Y a veces no, la, no, nos, no le ponemos suficiente atención a qué es lo que comemos, cómo comemos, cuándo comemos, ¿ya? Y deberíamos ser capaces de reconocer qué es un alimento y qué es comestible, ¿verdad? Aquí estamos reconociendo lo que la industria de los alimentos produce, que es comestible, pero no necesariamente es un alimento, ¿verdad? Entonces es importante que reconozcamos cuáles son alimentos y cuáles son comestibles y evitar, diría yo, los comestibles por nuestro propio, como para cuidar nuestra salud. Porque ahora, a pesar de que estamos en cuarentena, en general la vida moderna nos tiene como bien embrutecidos. Estamos metidos, en mi caso por lo menos que vivo en Santiago, es como tacos, congestión de personas en el transporte público, y eso se refleja en las cifras de salud mental, que un 17% de la población enfrenta cuadros depresivos y un 22% ha tenido un trastorno psiquiátrico. Tenemos, como veíamos, las altas tasas de obesidad y hay como un consumismo, así como que hay una insatisfacción eh, individual que a veces se suple con comprar cosas que no necesitamos. Entonces, por ejemplo, hay como un sobreconsumo, hay una sobreproducción, pero también hay un sobreconsumo, se llenan los vertederos de basura y se desperdicia, por ejemplo, un 40% de los alimentos que se producen. En Estados Unidos se eliminan unas cantidades, 22 mil millones de botellas plásticas cada año.
que es algo tan sencillo que se podría reemplazar por usar una botella que se pueda reutilizar, o hay cosas tan poco, como de tan poco sentido común como cultivar naranjas en Brasil para enviarlas a ¿cómo se llaman? The Netherlands. No, alguien me da, a ver, muéstrenme, Países Bajos, Países Holanda. Bajos, gracias, gracias. A los Países Bajos, o sea, como en serio, en Brasil tenemos que cultivar las naranjas para que la gente de Países Bajos tome jugo en una botella de plástico que después se va al basurero. No tiene mucho sentido, diría yo. Realmente no tiene mucho sentido y se requieren cambios profundos porque todo esto va teniendo impactos muy grandes. Y entonces la invitación es que busquemos revisar esto que se llama como los kilómetros de la comida, que averigüemos quién produjo nuestro alimento, ojalá la mayor parte de nuestro alimento, podemos empezar de a poco, y busquemos que sean distancias lo más cortas posible, hayan sido producidas a la menor cantidad de tiempo también de distancia, ¿verdad? Porque toda esa comida que viaja en barco desde Chile hasta China, las cerezas, por ejemplo, realmente, o sea, no sé cuánto se demoran, pero se demoran bastante tiempo en llegar, requieren condiciones de refrigeración, después son maduradas con gases, entonces tratemos de reducir esa distancia, disminuir todo el consumo de combustibles fósiles asociados a la producción de esos alimentos y al transporte y conservación de esos alimentos, porque así vamos a estar como siendo responsables en nuestro consumo de alimentos. Eh, y es interesante pensar que, por ejemplo, yo que vivo en una ciudad y por eso me refiero a eso, y creo que bueno, y la mayor parte de las personas vivimos en ciudades, la naturaleza en la ciudad tiene múltiples beneficios, como que nos entrega múltiples beneficios a nosotros, como eh, mitigar las temperaturas del aire en el verano, incrementar el funcionamiento del sistema inmunológico, disminuir nuestros niveles de estrés, promueve también la existencia de áreas verdes, la actividad física y se reduce la contaminación atmosférica. Y entonces cuando hablamos de cultivos orgánicos, lo que estamos eliminando es la aplicación de insumos derivados del petróleo, principalmente tóxicos, como en el fondo se eliminan todos los productos que son tóxicos y se usan, en algunos casos de agricultura orgánica, se usan como extractos de plantas o preparados fermentos de plantas para cultivar y se aprovecha la diversidad de las especies para que cumplan distintas funciones como ocurre en los ecosistemas naturales. Se trata un poco de imitar eso. Y entonces, en este tipo de ecosistemas de cultivo, son bienvenidas las aves, son bienvenidos los insectos y, y, por ejemplo, las lombrices cumplen un rol súper importante en en la, en la transformación de los residuos orgánicos en nutrientes para las plantas y podemos ver que y los chanchitos de tierra también son importantes detritívoros que permiten el ciclo de como el reciclaje de nutrientes en ese mismo ecosistema y por supuesto podemos ver que hay niños que pueden estar felices en ese tipo de huertas y de cultivos porque no hay ningún tipo de elemento tóxico, ¿verdad? No tenemos a la gente con máscara, guantes, aplicando veneno, son lugares absolutamente seguros y que acogen a que todo el mundo pueda llegar, no nos va a matar a ningún tipo de bicho, no va a ser tóxico si llegamos y comemos algo directamente, ¿verdad? No nos vamos a intoxicar. La acumulación de materia orgánica en el suelo, por ejemplo, permite que el agua se mantenga por más tiempo, se retiene el agua en el suelo por más tiempo, entonces requiere menos irrigación que esos suelos áridos y llenos de como de productos químicos o tóxicos. Entonces, después vamos a ver más ratito otras cosas, pero perdón, me apareció mi gato, no sé si lo vieron. Eh, cuando tenemos una huerta, que puede ser una huerta escolar, hoy
cuando tenemos una huerta, que puede ser una huerta escolar, una huerta en la calle, una huerta en el patio o en nuestro predio, si es que tenemos la suerte de tener un pedazo de tierra más grande, nuestro campo, cuando empezamos a cultivar alimentos, eh, nos vamos haciendo más seguros porque en el fondo sembramos una semilla y eso resulta, ¿verdad? Empieza a germinar y tal vez antes decíamos, no, se me muere todo, yo no tengo los dedos verdes, tengo las manos secas, pero una vez que germina algo, que algo te vive y empieza a crecer, va incrementando tu confianza, ¿verdad? Te mejora la autoestima, de hecho se usa para, como se llama, mm, como terapia hortícola para personas que tienen como problemas de adaptación social. Se usan terapias con las huertas porque trae beneficios a las personas, te incrementan la motivación, la resiliencia, ¿verdad? Cuando algo falla, puedes volver a intentarlo, siempre va a estar esa oportunidad. El sentido de responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, la concentración. Es permanentemente un proceso en el que uno está aprendiendo todo el tiempo, entonces es un aprendizaje activo porque uno está haciendo cosas en la huerta y está aprendiendo todo el tiempo, está produciendo alimentos, que en el caso de niños que asisten a huertos o a espacios con huertos escolares, pueden llevarlo a las casas, llegan súper motivados a decir, yo también, como tengamos un huerto en la casa, porque entonces se va como expandiendo esto, se va contagiando. Se promueve un estilo de vida activo, con cuidado en la nutrición, en la medicina natural y el estar al aire libre. Las bacterias del suelo nos producen serotonina, hacen que nosotros produzcamos serotonina, que es un antidepresivo, que estimula el sistema inmunológico, y cuando cosechamos se libera dopamina, que es la hormona de la recompensa, que nos ayuda a aprender mejor, a dormir mejor y a tener mejor humor. Puros beneficios. Y en términos de la sostenibilidad, ¿verdad? Estamos produciendo y preparando alimentos a nivel local, sin ningún tipo de insumos derivados del petróleo, sin ningún tipo de productos tóxicos. Vamos a ver cómo reciclar todos los materia orgánica en el mismo lugar, entonces reducimos la cantidad de desechos que producimos y generamos hábitat para que haya mayor biodiversidad. Y ahí vemos a todos los niños felices vinculándose con el proceso de producir alimentos. Es súper bonito porque antes los niños, no sé, no quieren comer lechuga porque dicen, no, es que es verde, y después se las comen así solas, van y la arrancan de la lechuga misma. Entonces se van cambiando los hábitos y es muy rápido cuando uno lo hace como con cariño, ¿verdad? Los niños se contagian de eso, de ese entusiasmo y lo disfrutan muchísimo. Y observan, ¿verdad? Están permanentemente mirando cuando aparecen bichos, cuando llegan las abejas. Entonces se transforma como un espacio de investigación, y cuando uno lo hace también ocurre lo mismo, en el fondo. Yo les cuento lo que yo veo que hacen los niños, pero yo también lo hago en mi propia vida. Para tener una huerta, lo primero que tenemos que fijarnos es en el suelo, pero hay un conjunto de actividades que hay que ir haciendo, que yo lo presento aquí como un ciclo, pero en verdad es algo que se va haciendo de manera permanente y que se sobreponen, ¿verdad? Es como un ciclo, pero no es solo para que lo entiendan, ¿ya? Lo primero es preparar el suelo, luego sembrar, luego trasplantar si es que es necesario, cuidar las plantas, cosechar, guardar las semillas y planificar y diseñar. Bueno, eso sería en realidad lo primero. Pero vamos a empezar con el suelo, ¿ya? Y por ejemplo está el guano de las vacas y de los caballos, que es súper bueno, pero también está el compost que se produce en una compostera con bacterias y hongos en la descomposición de la materia orgánica, y también están las camas de lombrices, la vermicultura, que también es como el guano, por así decirlo, la, de las lombrices, que también son como excelentes nutrientes. También está el guano de las aves, como las gallinas, por ejemplo, si tuviéramos. Todo eso puede ser los nutrientes y el sustrato en el cual cultivamos nuestros alimentos. Y como les decía antes, reducimos los residuos, ¿verdad? Cuando producimos alimentos en el jardín, producimos, es como que en el fondo
cocinamos, comemos, pero también quedan residuos que podemos compostar, ¿ya? Y ese compost, una vez que está listo, lo podemos poner en sacos para llevar de nuevo a nutrir nuevamente las plantas. Cerramos el ciclo, ¿ya? Esto es, en la naturaleza todo es cíclico, entonces aquí nosotros nos vinculamos con ese ciclo de la materia orgánica, y si tenemos animales que pueden ser como grandes como estos o pueden ser lombrices, les damos también los restos de comida o los residuos del jardín para después llevarlos a de nuevo como nutrientes para las plantas, ¿ya? Y cerramos ese ciclo, ¿ya? Y algo muy interesante de la agroecología y de los huertos que nosotros queremos crear es que tenemos que entender que los suelos están vivos. El suelo no es una materia inerte, ¿ya? El suelo es muy complejo y está compuesto por nutrientes, pero una gran diversidad de seres vivos, como los hongos, las bacterias, los protozoos, estos bichitos, los nematos, los ácaros, escarabajos, las lombrices, milípedos, ciempiés, hormigas y arañas, ¿ya? Y todas estas tramas que se comen unos a otros en las distintas fases del ciclo de vida, se como depredan unos a otros, transforman esta materia orgánica, que pueden ser las hojas que caen en otoño, en nutrientes. Y así va volviendo en el fondo de la naturaleza, se cierra el ciclo de los nutrientes, ¿ya? Con la actividad de todos estos bichos. Así que queremos bichos en nuestros suelos, no queremos suelos estériles, queremos complejos, vivos y llenos de diversidad. Ya, pasamos a, preparamos el suelo, como que tenemos la idea de cómo debe ser el suelo, un suelo complejo, vivo, lleno de nutrientes. Y existen distintas formas de sembrar. La siembra directa es cuando uno siembra directamente en el lugar donde va a crecer la planta después, ¿ya? Y puede lanzar las semillas, si son, por ejemplo, semillas de trigo, uno las lanza nomás, así como con una bolsita, y la va caminando y va sembrándolas. Puede ir poniéndolas en línea o puede ir golpeándolas si quiere que sean más de agrupito. Pero algo muy importante es la profundidad de la siembra. Cuando tenemos semillas que son muy chiquititas y esta es la superficie del suelo, no la ponemos tan profundamente. La ponemos como en la profundidad de una semilla, de diámetro. ¿Se fijan? La semilla es chiquitita, entonces solo la enterramos un poquito. No la cubrimos demasiado. Cuando son más grandes, la enterramos 2 veces el diámetro de la semilla. ¿Se fijan? Como esta es grande, como de poroto, de arveja y esa cosa que no sé qué será. Pero también a esas las enterramos más grandes y tenemos que pensar el diámetro de la semilla 2 veces hacia abajo, y ahí ponemos la semilla, las más chiquititas más en la superficie, pero es importante que queden cubiertas. Y entonces tenemos formas de, lo que les mostré antes era sembrado directamente en el lugar donde queremos que crezca la planta, pero también podemos sembrar en almácigo, que es como cuando compramos en la feria, por ejemplo, estos almácigos de algo que están las plantitas chiquititas. Esa persona lo que hizo fue en una bolsita poner un montón de semillitas y cultivarlas hasta que ya están más grandecitas las plantas, que son las que nosotros compramos, y las podemos trasplantar. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, y ahí ponemos varias semillas juntas, podemos también poner solamente una semilla para que crezca en este maceterito. Cuando trasplantamos, tenemos que fijarnos de hacerlo relativamente rápido. Voy a tratar de hacer el gesto aquí. Uno como que suelta y toma así, ahí, ¿ya? Deja que la planta abajo y hace un hoyo de la profundidad necesaria para que pueda entrar todo como la masa de tierra y las raíces, ¿ya? Para que pueda entrar todo, después lo tapamos, los espacios que queden, y regamos hasta saturar el suelo con agua, porque de esa manera lo que hacemos es eliminar todas las burbujas de oxígeno que quedan en contacto con las raíces. Las raíces no pueden estar en contacto con el aire. Como en la naturaleza, las plantas no andan con las raíces volando. Entonces, cuando hacemos el trasplante tenemos que hacerlo rápido para que las raíces no estén expuestas al aire, y eliminamos ese aire regando inmediatamente hasta que quede como que se nos haga un charco arriba, ¿ya? Así sabemos que ya se eliminó todo el aire que hay en contacto con las raíces. Cuando tenemos situaciones como esta, si se fijan, hay plantitas que están ya más grandecitas, se fijan, aquí sembraron varias, y estas más grandecitas, las plantas tienen por más de 4 hojas cada una, 4 hojas verdaderas, ya bien desarrolladas. Lo que hacemos es tomar, ya nuevamente, dar vuelta a la cuestión,
tenemos todas las plantas, las damos vuelta y lo que hacemos es con las manos separar las raíces con mucho cuidado. Lo partimos por la mitad, dejamos aparte, luego lo partimos por la mitad o si podemos sacar uno, lo tomamos con mucho cuidado desde el cuello de la planta, en el fondo desde la base del tallo. Y vamos tomando uno tratando de que no se rompa la raíz y los ponemos en el lugar definitivo donde queremos plantarlo. Y así lo hacemos rápido con todas las plantitas y luego regamos inmediatamente, apenas terminamos, con mucha agua para que se sature el suelo de agua. Lo recomendable, por ejemplo, en verano es no hacerlo cuando hay mucho calor. Cuando hay mucho calor es mejor hacerlo como al final del día o al principio de la mañana. Es mejor hacerlo como, o no cuando llega sol directo también. Ahí hay que tener cuidado cuando uno hace actividades en la huerta en verano porque las plantitas cuando están así son jóvenes y débiles igual. Entonces igual tenemos que esperar a que tengan 4 hojas verdaderas, pero igual hay que cuidarlas y tener algunos cuidados. Y hay distintas formas de reproducir las plantas, ¿verdad? Lo que vimos recién eran plantas que se reproducen con semillas, pero hay otras plantas que se reproducen con rizomas, con tubérculos o con bulbos, como por ejemplo estas son las añañucas o el jengibre. El tubérculo son las papas, que uno planta las papas, planta un pedazo de raíz, o el bulbo como la cebolla es un bulbo, pero la cebolla igual tira flores y frutos y semillas, y uno siembra la semilla para reproducirla. Pero hay otras como, generalmente son plantas de jardín, como de ornamentales, que esas uno las reproduce por bulbo, como las amarilidas, que en el fondo lo que hace es partir la raíz. Hay otras plantas que producen como hijitos, y esos se pueden separar, como la alcachofa, producen unos hijitos al lado, uno con un cuchillo los puede cortar y los planta más lejos y así tiene más plantitas. Estolones, como la frutilla, que va tirando hijos para el lado, y esos también los podemos cortar una vez que ya está enraizada el hijito. Y podemos hacer esqueje. Cuando tenemos arbustos, eso quiere decir que tienen leño, podemos cortar una ramita, sacar las hojas que están en la base y sacar las hojas que están en la superficie y eso enterrarlo en diagonal y regar. La mejor época para hacer esto es en invierno, ¿ya? No en verano. En invierno uno hace esqueje. Y de esquejes, por ejemplo, se pueden hacer de muchas plantas como la frambuesa, del romero, del orégano, que tienen tejido leñoso y que son, o el cedrón, ¿ya? Que se pueden hacer esquejes, ¿ya? Y así no necesitamos como hacemos una planta nueva a partir de, o podemos hacer muchas plantas nuevas a partir de una sola. Les hablé un poquito del riego. El riego es importante, súper importante, es vital. Y a veces cuando uno no sabe, dice, ¿cuánto tengo que regar? ¿Cuánto tengo que regar? Y uno tiene que regar cuando la superficie del suelo está seca, ¿ya? Cuando está seca la superficie es momento de regar. Y ahí uno va aprendiendo. Es mucho de prueba y error esto, y tampoco hay recetas únicas. Depende mucho de cuánto sol le llega, cuánto se va a secar, de qué tipo de suelo es, qué tipo de planta es, según cuánta agua necesite. Dependiendo del tamaño de la huerta que nosotros tengamos, yo recomiendo hacer como el control de bichos y malezas a mano, no usar ningún tipo de producto. Estas son las cuncunas, que son la mariposa de la col, pero son súper lindas. Y entonces ver la metamorfosis, es verdad, ver la metamorfosis de las cuncunitas, transformarse, hacer su eh, ¿cómo se llama? Capullo, Su ¿no? capullo, sí, crisálida, parece que también se llama, su crisálida, y después ver las maripositas volando, a pesar de que se coman la rúcula, es súper lindo. De hecho, yo la uso en el colegio, planto rúcula para que lleguen las mariposas, pongan huevos, los niños lo vean y aprendan y vean el ciclo de vida de las mariposas, porque es espectacular. Vamos viendo cómo crecen de un día para otro, es realmente súper lindo. Entonces, uno también, como que no todos los animalitos y los insectos son
enemigos. Compartamos un poco, ¿verdad? Y maravillémonos con lo bonitos que son. No sé, como que compartamos. Por ejemplo, yo tengo habas plantadas y las raras me las comen. Ya. Y no me dejan así, se comen la planta entera. Pero son lindas las raras. Entonces digo, ya tienen hambre, qué bueno que pongo las habas para que ellas coman. Las raras son unas aves, ¿ya? Unos pájaros. Y las malezas se pueden sacar a mano, ya no hay que echarle ningún producto. Ya pasa para acá. Para cosechar, por ejemplo, ya tengo mi gato aquí. Para cosechar, podemos. Ya, pero vente para acá. Para cosechar, no necesitamos, por ejemplo, sacar una planta de acelga entera cuando queremos cosechar, sino que vamos cosechando las hojas de más afuera que están más grandes. Con una tijera vamos y cosechamos las hojas de afuera. Se puede hacer lo mismo con la lechuga. Vamos cosechando las hojas de afuera y así tenemos mucho más tiempo una lechuga y generalmente no queremos sacarla toda, queremos, o sea, como que no necesitamos toda. Vamos sacando a poco a medida que vamos necesitando. Por supuesto, cuando tenemos frutos, recolectamos cuando están maduros. ¿Y qué más por aquí? Súper importante el guardado de semillas. Es súper importante que, por ejemplo, una lechuga, de repente, no sé si se fijaron, a ver, voy a ir para atrás para mostrarles, porque se ve. Hay veces que en esta, ¿se fijan? Esta es una planta, son lechugas, y ahí está la lechuga como típica lechuga, pero aquí hay unas lechugas que se empezaron a subir, se crecieron para arriba, ¿se fijan? Y después van a florecer y esas flores se van a producir, se van a transformar en frutos con semillas. Y cada flor de la lechuga tiene muchísimas semillas, entonces podemos dejar que algunas se suban y así después podemos guardar las semillas. Lo mismo, por ejemplo, este es como un brócoli o algo así, parece que se le subió y también ahí podemos guardar la semilla. Si se subiera algún repollo también. Entonces no es tan grave que se nos suban las cosas, que no queremos que se nos suban, porque podemos verle el lado positivo que es poder hacernos de nuestro propio banco de semillas, ¿verdad? Porque no queremos estar comprando semillas de manera permanente ni consiguiendo semillas permanentes, queremos ser autosuficientes y poder tener como nuestra soberanía, ¿verdad? Y tener lo que necesitamos para poder cultivar de manera permanente en este ciclo infinito de la producción de alimentos. Entonces, cuando queremos guardar las semillas es muy importante que estén completamente secas. Si no están secas, se van a descomponer. Hay hongos que van a descomponerla. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de que estén súper secas y guardarlas como si estuviéramos guardando como se pueden guardar en sobres de papel, dentro de una cajita, en un lugar oscuro, fresco, lejos de la luz y el calor, ojalá. Ya tampoco es que sean así como eh, súper frágiles, pero cuidémoslas. Y pueden durar muchos años más encima. Las semillas de todas estas cosas, cilantro, tomate, pepino, kale, duran mucho. Hay otras semillas que se mueren, que son las que tienen más contenido de humedad. Por ejemplo, la semilla de la palta, de un palto, el cuesco del palto es como húmedo, es como tiene alto contenido de humedad. Entonces ese no lo podemos guardar, ese tenemos que sembrarlo inmediatamente. Y ponerlo en la tierra nomás. He visto que le ponen unos palos y lo ponen como en agua, así nomás funcionan igual. No hay que hacer nada, se pone en la tierra. Y algo súper importante, que en el fondo es la parte primera, en verdad, que debería mostrarles, pero que es un poco más como que requiere conocer un poco lo que viene después para poder planificar con un poco más de visión, es la planificación y el diseño. Y lo interesante es que aquí está esa niña súper linda, está plantando porque en el fondo antes planificó y diseñó qué es lo que iba a plantar, dónde lo iba a plantar, pero también entonces se define como el dónde, pero también se planifica y se diseña el cuándo. No se diseña, cuando uno hace la huerta, diseña, planifica en el tiempo y en el espacio. Entonces va jugando como en esos dos ejes. Entonces uno puede medir el jardín que tiene y es importante que consideremos que, por ejemplo, si hacemos camas de cultivo, estas camas de cultivo, esto es súper importante lo que les voy a decir, no tengan más de 1,20 m de ancho. Es súper importante porque cuando uno cultiva alimentos no pisa la tierra,
¿ya? Uno no pisa la tierra donde cultiva, uno la empieza a mejorar, empieza a aportar materia orgánica, tal vez si está súper compactada al principio la picamos, pero después ya no la picamos nunca más. Solamente aplicamos materia orgánica desde arriba. Desde arriba vamos echándole compost, 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 más compost, más compost, más compost, pero nunca más la pisamos y nunca más la picamos, solo una primera vez. Y si desmalezamos y listo. Entonces, para poder acceder a todas las plantas y todos los espacios que plantamos en nuestra huerta, no puede ser más de 1,5 metros, de 1,20 metros. Y eso si es que tenemos acceso por ambos lados, ¿verdad? Aquí hay un pasillo de por lo menos 60 centímetros, no podemos dejar menos espacio para transitar. Los pasillos no pueden tener menos de 60 centímetros porque hay plantas que crecen grandes, entonces tenemos que dejar espacio para poder transitar. Y aquí entonces yo puedo llegar, si me agacho y me inclino hacia adelante, llego hasta acá. Pero si vengo por este lado, me inclino hacia acá. Entonces, cuando tenemos un muro, por ejemplo, y queremos poner una cama de siembra aquí, no puede tener más de 60 centímetros. Tiene que tener solamente 60 centímetros porque yo así, desde aquí, puedo acceder hasta la pared, que es como el límite donde voy a estar plantando cosas, ¿ya? Súper importante eso. Después, ese era el diseño del espacio. Miren qué lindo se mueve el sol. No lo había visto. Eh, Cuando buscamos el lugar donde queremos cultivar alimentos, tenemos que fijarnos qué lugares son los que reciben más sol. Porque los lugares que reciben más sol durante el día, y más sol me refiero como la mitad del día por lo menos, ¿ya? Si recibe sol la mitad del día por lo menos, ahí podemos plantar raíces y frutos. Pero si recibe menos sol que la mitad del día, es mejor que plantemos solamente hojas, como rúcula, hojas y tallos, rúcula, apio, lechuga, cilantro, pero raíces y frutos para que se formen bien y en un tiempo prudente y no tengamos que esperar un año para cosechar una betarraga, que yo creo que no queremos. Esos van al sol, los otros pueden ir a la semisombra, ¿ya? Y también hay un truco que la verdad no tengo la explicación científica para explicarles por qué ocurre, pero ocurre, es cuando uno hace la siembra y el Escuchen, trasplante. Eh, esto es eh, Uno en luna creciente siembra y trasplanta cosas que uno le quiere comer, las flores y los frutos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno quiere plantar una caléndula, que es la que les mostré al principio, que tiene un montón de propiedades y que es súper buena para la huerta, también porque atrae polinizadores y tiene algunos buenos bichos en el suelo, uno la siembra y la trasplanta, si es que la quiere hacer en trasplante, en general uno la puede sembrar directamente en luna creciente. Pero, o siembra tomate también, luna familiar creciente. 15. Eh, y en cambio, si queremos consumir o producir las raíces y las hojas, como por ejemplo si queremos sembrar, queremos comer rabanito, lo sembramos en luna menguante. Si queremos comer lechuga, lo sembramos en luna menguante. Si queremos sembrar lechuga para cosechar las semillas, la sembramos en luna creciente. ¿Ya? Súper claro, me imagino. Ah, no, espérense. Eh, Cuando considero luna, como lo ideal es el cuarto creciente y el cuarto menguante. Sin embargo, de aquí para acá, yo ya como esto para mí es creciente, ya. Está como desde que empieza la luna creciente es creciente, y trato de hacerlo como en el primer cuarto creciente. Y después, cuando ya pasó la luna llena, para mí ya empezó la luna menguante, como en el primer cuarto menguante, ¿ya? Luego, hay un montón se los voy a buscar porque ahora no, me parece que no se los puse en los materiales para que revisen del curso, en la literatura del curso. Hay muchos calendarios de siembra y cosecha, ¿verdad? Hay cosas que se siembran en cierta época del año y se cosechan en cierta época del año. Esta es un calendario de siembra y eso es para todas las especies uno puede buscar. Y uno se tiene que fijar que no sea para el hemisferio norte, porque si es para el hemisferio norte tiene que hacerlo al revés, ¿verdad? Como lo que es julio es enero para nosotros, ¿ya? Y ahí nos muestra más o menos cuánto se demoran en crecer los distintos alimentos desde que sembramos hasta que cosechamos.
y hay algunos calendarios que nos muestran como en qué momento sembramos, en qué mes sembramos y en qué momento trasplantamos a la tierra y después vamos a estar listos para cosechar. Algo que no les conté y que me parece interesante contarles es que ¿por qué uno hace almácigos? ¿Verdad? Por ejemplo, uno hace almácigos de lechuga. No sé si han conocido alguna vez las semillas de lechuga, pero son realmente muy chiquititas. O las semillas de la albahaca son muy chiquititas. Uno hace almácigos para que las semillas no se pierdan en el fondo y poder darles un cuidado mayor, porque son plantas más delicadas por la misma semilla tan pequeñita que tienen. Sin embargo, el maíz, que son semillas más grandes, las habas, los porotos, el girasol, uno llega y lo siembra directamente porque la probabilidad de que esa semilla desaparezca es más baja y más fácil en el fondo sembrarlas directamente. ¿Ya? Eso. También les voy a buscar material para mostrarles como algunas referencias de la distancia que podemos, a la que podemos cultivar las plantas. Estas cuestiones se llaman One Square Meter Garden, como el jardín de 1 metro cuadrado. Y es como toda una metodología que usa un montón de cosas, pero da lo mismo. Lo que les quiero, les quiero destacar de aquí es que, por ejemplo, en un cuadrado de 30 por 30 centímetros, podríamos llegar a tener 4 lechugas o 6 espinacas o no sé, ahí hay 3 cebollas. Dependiendo de la planta que cultivamos, cada planta requiere una cantidad de espacio distinta, ¿verdad? Y de acuerdo a eso es cuán separadas las tenemos que poner en el espacio. También hay unas tablas, ¿ah? Que también les voy a buscar esas tablas como para que puedan, eh, cuando siembren o trasplanten, consideren ese espacio porque es súper importante. Y algo muy importante cuando uno cultiva alimentos es que uno no hace estos monocultivos que no queremos. Uno no quiere producir mucho para ser muy rico, uno quiere producir alimentos para sostenerse y compartir y tener una vida más sana y en armonía con la naturaleza. Entonces, puede cultivar un conjunto de alimentos que, por ejemplo, hay plantas que atraen a ciertos depredadores de bichos que se comen a las plantas que a mí me interesan. Y también hay literatura al respecto, se la voy a compartir, porque ahí pero en el fondo lo que existe cuando uno hace este tipo de agricultura es que uno fomenta el control biológico, que la naturaleza haga su trabajo. En la naturaleza no hay como pesticidas naturales, son los mismos bichos que se comen entre sí y van regulando las poblaciones de, entre comillas, plagas, ¿verdad? No hay como que entre ellos se regulan y ese es el control biológico. Y en la medida que nosotros generamos un lugar con una mayor diversidad de plantas, vamos a tener una mayor diversidad de bichos que van a poder ejercer ese control biológico, ¿ya? Sobre las plagas, por así decirlo, que no queremos. Y también está todo este otro tema que es grande, que son las asociaciones de cultivo, que aquí, por ejemplo, tenemos una lista de especies hacia abajo, es la misma lista para el lado, y lo que vemos es cuál como favorece que se pongan al lado o cerca, y cuál es mejor no ponerlas cerca, ¿ya? Eh, yo no sé qué tan cerca o qué tan no cerca, como hay cosas que funcionan y hay otras cosas que no. También de esto no es como que haya una ciencia súper como, como que esté todo dicho en esta materia. Es algo que yo creo que hay personas que han ido notando y van haciendo sus mismas asociaciones como tablas de asociaciones, porque les resulta desde su propia experiencia, pero yo diría que no es un conocimiento súper formal, ¿ya? Pero igual lo podemos mirar para poder tener como el conocimiento que han logrado levantar otras personas. Y sí es importante que consideremos que cada cultivo toma ciertos nutrientes del suelo y como que entrega otros, deja otros nutrientes del suelo. Entonces, por ejemplo, toda la familia, que parece que lo vimos la semana pasada, la familia de las fabáceas, de las leguminosas, tiene bacterias fijadoras de nitrógeno, entonces aporta nitrógeno al suelo. Entonces es bueno que después de tener un cultivo, por ejemplo, de repollos, en un lugar, ponemos después, o no sé, tenemos un cultivo de, claro, de leguminosas, después plantamos repollos o rabanitos o brócoli, que son de la familia
del repollo. Y después de haber plantado eso, en ese mismo lugar plantamos de la familia de las cebollas o las zanahorias que son de la familia de los apios. Y así vamos rotando con la familia de los tomates, berenjenas, pimentones y papas. Esto tampoco es súper como que uno tenga que decir, tengo que hacerlo así, es más o menos una noción orientadora de cómo uno puede ir cambiando los cultivos en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Para no agotar los nutrientes del suelo y aportar los nutrientes que son necesarios, ¿ya? Pero siempre es importante igual ir aportando el compost. Y ahora vamos a entrar en la última parte de la clase, me queda súper poco tiempo, que son cómo podemos transformar nuestras ciudades, ¿ya? Por ejemplo, este es el típico ciruelo de hojas rojas, que es súper despreciado y uno ve que todas las ciruelas se caen al suelo, uno puede cosecharlas y preparar mermeladas de ciruela ácida y son súper ricas y uno puede recuperar frascos que en general o se van al compost, o sea, como al reciclaje con suerte, y los puede usar de nuevo para producir alimento, almacenar alimento y tener un alimento sano, seguro, producido por uno que puede regalar, puede intercambiar. Hay un potencial. Y, no sé, un pequeño naranjito, y aquí les quería mostrar del níspero, por ejemplo, que tiene propiedades medicinales que son desconocidas y para, por ejemplo, las alergias, el asma eh, y mm, mm, también la diabetes, ¿ya? El palto, que es, no sé si los que son mayores tomaban cuando eran chicos, palto miel, súper, porque en el fondo te ayuda con la tos y todas las enfermedades de garganta. El laurel, ya, pero quiero avanzar un poco más. Les quiero contar de este proyecto que empecé en agosto del 2017, que fue el de, porque en el fondo eso ya uno lo puede cultivar dentro de la casa, ¿verdad? Uno tengo un palto o dos y se produce harto alimento con un solo árbol. Eh, pero cuando uno puede pensar, ya, yo tengo ese espacio fuera de mi casa, puedo transformarlo en un lugar donde produzco alimentos. Eso fue en agosto del 2017 y como era un proyecto que era desafiante del como status quo de la van a estar después disponibles, las voy a mandar, no te preocupes, no sufras. Las diapositivas las voy a mandar, así que no se preocupen que pase eso rápido. Eh, es como un experimento social, ¿verdad? Como en las ciudades se puede producir alimentos, está el suelo, está el sol, está el agua, puedo producir alimentos en el espacio público, no hay problema, ¿ya? Y entonces también ocupé ese espacio para cultivar arvejitas, funcionó súper bien, esto no importa, y entonces así logré tener el 2017, 2018, no sé por ahí, las habas, las arvejas súper grandes, con un ciruelo súper lindo, ¿verdad? Que es el que produce esas ciruelas grandecitas, ahí a plena calle, eh, y todo funcionó bien. Mm, diría yo, produje betarragas, choclos gigantes, se fijan, está así súper alto, alcanza a llegar casi al cable que pasa para dar la electricidad, zapallo. Y lo más lindo es que cuando se cultivan alimentos en la calle y uno está afuera, como jardineando, pasa la gente y te habla. Entonces, no es solo como la producción de alimentos a nivel local, que están sanos, sin ningún tipo de eh, productos como tóxicos, sino que se va regenerando el tejido social. Y es súper habitual que cuando estoy afuera la gente para, me salude, me habla y voy conociendo a todos los vecinos, porque se derriban las brechas. Si me cruzo con alguien y voy caminando, no nos decimos nada, pero si yo estoy ahí y alguien pasa, me habla. Entonces, es porque les llama la atención, es algo que no es habitual. Eh, y entonces, por ejemplo, esta planta que es súper espectacular, que les mostré la clase pasada también, que sirve para producir esta fibra. Y con esas fibras lo que hago es amarrar, usarla como una amarra. Entonces no uso ninguna pita de plástico para amarrar. Se pueden producir flores, uno puede producir muchas cosas en la casa. Y entonces como resultó bien el proyecto, con esos 4 cajones, con esos 4, nos alcanza a salir el de más allá, me agrandé
en diciembre del 2018 y tengo otros 5 cajones más. Y ha funcionado súper bien. Y claro, al principio, cuando empecé, me robó un caballero, venía y me sacaba tierra de uno de los cajones. Se la llevaba en un saco. Me contó mi vecino que lo vio y lo hizo como 2 o 3 veces, hasta que le puse ese letrero. No, pero el letrero era por detrás, ese es el segundo letrero, pero decía como que hiciera su propia tierra, que no, esa tierra no estaba ahí para que él se la llevara, sino para que pudiera hacer su propia tierra con hojas, con pasto seco, y que dejara mi tierra ahí porque la tierra ya tenía semillas, porque después sacara un tomate, pero no me sacara la tierra, porque si no, no íbamos a tener ninguno de los 2 tomates. Mejor compartamos los tomates, pero no me saque la tierra. Y después esto, pues como un llamado de atención de que seamos más, ¿verdad? Se puede cultivar alimento, harto alimento, en un espacio relativamente pequeño, y si lo hacemos todo, realmente podemos producir mucho alimento. Ya, esto yo creo que lo voy a pasar. Y quería pasar a estas huertas comunitarias, porque esto es algo, como mi iniciativa ha sido personal en el fondo, que he compartido con los vecinos que pasan y me hablan, pero se pueden organizar proyectos súper lindos. Les voy a compartir uno que está en Santa Isabel, que después les voy a compartir el dato. Y va a ser unos talleres también de como cuidado del suelo, para que puedan aprender más si tienen esta inquietud y podamos transformar las ciudades y los lugares en los que vivimos en espacios más habitables, ¿verdad? Porque en el fondo somos los responsables de vivir, o sea, somos los responsables de crear y de co-crear el lugar en el que habitamos, ¿ya? No, el lugar no está ahí como sin, como podemos intervenirlo, hagámoslo y hagámoslo para el bien de toda la comunidad. Compartamos, transformemos la sociedad, porque en el fondo no es solo cuando transformamos un paisaje, el paisaje que habitamos, el entorno que habitamos, transformamos la sociedad, las relaciones económicas, las relaciones de confianza, ¿verdad? Entonces es como que se trabaja simultáneamente en múltiples niveles. Y eso, yo creo que no quería, me largué un montón y quería dejar tiempo para las preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Feña. Ya, mira, quedan 10 10 minutos. minutos, pero hay estas preguntas, así que ya las recopilé todas. No sé si me veo, sí, sí me veo, ya. Sí, huertas comunitarias, perdón, ahí que estoy viendo el último mensaje. Esos son los de Ya, Huerta Isabel, de Huerta de Santa Isabel. Súper interesante. Véanlo, síganlo y vean todas esas clases, porque hay talleres que van a hacer. Así que inscríbanse y hagamos la revolución, la eco-revolución. buenísimo, qué grande. Ahí te están felicitando mucho, mandando agradecimientos. Ya, mira, la primera discusión que se dio en el chat fue respecto a la agroecología. Hicieron una pregunta por ahí de la si es que hay alguna desventaja o algún problema que pueda generarse. Y se discutió como respecto al punto económico, que era obviamente el desincentivo como a fomentarla. Desde el punto de vista económico de ciertos actores. Fue como una discusión que se dio. Y los actores obviamente los podemos imaginar. Y la otra pregunta, como relacionada, también se habló, se discutió en el chat sobre los cultivos orgánicos, ya, si es que, ¿cuál es el concepto realmente? Porque se mencionaban que habían varias definiciones, Iker dijo, en realidad es permacultura, así que, no sé, tú eres la experta. Ya. Ya, pucha, yo creo que sí, en el fondo como que son más de voluntades los problemas que tiene la agroecología, como voluntades fuera de personas que no entienden el concepto y que también en el fondo cuando tú potencias la independencia y la autosuficiencia de las comunidades les da un montón de poder, ¿cachai? Y obviamente sabemos que en los círculos de poder no quieren perder poder, entonces esas personas obviamente van a decir no, no alcanza y van a como tratar de... Eh, como socavar este proceso, ¿verdad? Pero yo lo veo bien como se está gestando hace tiempo en Latinoamérica especialmente, diría yo, en la India, entonces es un movimiento que surge desde las bases de las comunidades, yo no lo veo muy posible que se pueda detener, ¿cachai? Yo soy súper optimista en ese sentido y veo que está el potencial, están las capacidades y está como la voluntad de lucha también. Así que en el fondo las desventajas vienen de un sistema que no quiere cambiar, eso diría yo.
no es que vengan desde el mismo sistema, porque en verdad busca, si no es exactamente lo mismo, porque combina el conocimiento científico y el conocimiento local, que a veces es como un híbrido, ¿verdad?, de personas que llegaron a colonizar ciertos territorios, considera también el conocimiento de los pueblos originarios. Entonces hace este ensamble eh, que recupera o como mantiene esa esencia que tienen los pueblos originarios en sus formas de vida, de poner la vida en el centro, ¿verdad? El cuidado de las personas en el centro, el cuidado de la naturaleza en el centro en general, ¿ya? Así que eso con respecto a las desventajas, yo no le veo propiamente tal a la agroecología desventaja. Y sí hay cultivos orgánicos, en el fondo, la certificación orgánica, ese es el tema. Es como el punto que yo creo que es el crítico, porque tú puedes tener cultivos orgánicos, pero que tienen consumos de combustible enorme y tienes insumos como de productos orgánicos, pero que no sé, pues pueden ser igual monocultivos también. Por eso es la diferencia de la agroecología, que considera la conservación de los ecosistemas naturales para la producción de alimentos y como la provisión de servicios ecosistémicos, ¿ya? Entonces, como que lo orgánico solamente se refiere a que no usa esos productos tóxicos, no usa agrotóxicos, pero puede no ser, no es, o sea, como que puede no ser tan ventajosa como la agroecología. No tiene toda la filosofía detrás. De hecho, como que se transforman desde sistemas agroindustriales a sistemas agroindustriales orgánicos. Tampoco es la idea, ¿cachai? Así que esa es la trampa. O como ojo con eso. Súper, muy claro. Ya, 3 preguntas cortitas. Una, ¿es buena idea usar químicos enraizantes o es innecesario? 2, si los esquejes es mejor dejarlos en agua al principio o al tiro en la tierra. Y tercera cosa, si las tijeretas tienen beneficios. Mm, ya. Las lentejas tienen una hormona cuando uno pone a germinar las lentejas producen una hormona que estimula el enraizamiento, el desarrollo de raíces, ¿ya? Entonces hay unas preparaciones que uno puede hacer como germinando lentejas en agua, le salen los brotes y eso uno lo tritura en la juguera y se lo echa a donde quiere que enraíce, ¿ya? No me acuerdo ahora cómo se llama esa hormona. Eh, los esquejes, pucha, yo creo que depende, pues, porque hay plantas, claro, como tal vez las hierbas, como la menta, que también uno puede reproducir por esqueje, uno la puede poner en agua y le sale la raíz, pero hay otros que no. Y algo que no les dije, me parece, es que el corte tiene que ser en diagonal, ¿ya? Es importante cortar en diagonal. Y las tijeretas, no, no, yo no conozco ninguna. Ah, parece que se comen los huevos de caracol. Eso leí por ahí. Eh, pero las tijeretas son como que se pueden comer harto las lechugas, por ejemplo, son comilonas, son herbívoras importantes. Entonces, nada, si uno como puede matarlas con el dedo, con la mano, es porque está defendiendo sus lechugas nomás. Peña, ¿algún dato para controlar los caracoles? Si salir con una linterna frontal o con una linterna en la noche, como en verano sobre todo, porque en invierno casi no hay tantos, ¿verdad? Uno riega en la noche, o sea, como al atardecer, y después sales con una linterna y ahí los buscas y dependiendo de cuántos tenga, cuántos te van a aparecer. Y después dejarlos morir tapados. Y después echarlo al compost. Esa es mi receta. Perdón. Otra pregunta, si las recomendaciones que diste sobre diseño, de siembra, cosecha, ¿solo se aplican para huertos en tierra o también para huertos verticales o de altura? Puestos verticales. Yo creo que es como distinta, o sea, en términos de la distancia entre las plantas, no sé muy bien a qué se refiere. Sí, uno, o sea, como que es distinto el acceso a un huerto vertical. Entonces, igual uno tiene que pensar que la planta va a crecer, cuando están en cultivo vertical, crecen distintas, pero igual necesitan espacio. Entonces, uno puede también diseñar un espacio vertical para cultivar.
se diseña también. Y la planta requiere como más o menos el mismo espacio que requeriría en tierra. Para los pulgones veo que preguntan ahí, yo aplico agua como fuerte, el chorro de agua. También hay algo que se llama jabón potásico, que se le puede usar, que se puede como hacer a una aspersión. Pero yo de verdad prefiero usar todo manual y que la naturaleza se vaya como cuando hay un exceso de alguna plaga, removerla manualmente y, y dejar que la naturaleza haga el control biológico, porque si hay mucho de un bicho, por ejemplo los pulgones, cuando hay muchos pulgones, aparecen como los pulgones, están por todos lados, pero después llegan las chinitas, y las chinitas se comen los pulgones. Entonces, también es bonito ver chinitas, ver las larvas de chinitas, dejar que la naturaleza haga su pega, no como, a no ser que te estén comiendo todo. Ya. ¿Existe en Chile algún manual de siembra y cosecha de hortalizas que permita ver cuáles son los meses adecuados para cada zona geográfica? No sé si para cada zona geográfica. Les quería mandar una tabla que alguna vez encontré de como los periodos de siembra, que es como de alguna organización de como que hace investigación en esa materia, pero no sé si es a nivel geográfico, como va a tener por localidad, más Ya. como para Chile en general. Así. Te preguntaron también si las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo y Sí, qué otras plantas lo hacen. yo entiendo que solo las leguminosas, que en el fondo no son las leguminosas, sino que son una asociación con una, yo pensé que les había contado la clase pasada, una asociación que tienen con unas bacterias que se llaman Rizobacter. Hacen unos nódulos en las raíces y en esos nódulos viven estas bacterias que se llaman Rizobacter y las Rizobacter son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico que nosotros respiramos incluso, o sea, está en el aire, lo toman y lo transforman en una forma de nitrógeno orgánico y entonces ahí queda disponible después en el suelo. Sobre todo cuando integramos las plantas y las raíces a la materia orgánica del suelo. Fernando, ¿se puede regar las huertas con aguas grises? Yo creo que previo algún pretratamiento, porque si no como que van a tener jabones, no, depende del tipo de productos que usemos, diría yo. Si usamos productos que son todos biodegradables y como amigables con el medio ambiente no debería haber problema, pero si no, por lo menos deberíamos tratarlas con como algún tipo de... Están los sistemas de tratamiento de agua gris con plantas como humedales artificiales. Si opinas que en los invernaderos tampoco se deben usar insecticidas para controlar las plagas, si Pucha, también yo no... recomiendas hacerlo manual. ¿También lo recomienda qué? No te escuché, Gaby. Si recomiendas también hacerlo manualmente. Ah, sí, yo siempre recomiendo hacer, o sea, un invernadero no debería ser tan grande y uno que se gasta como una mañana, a lo más. Eh, Pienso que es mejor a mano las cosas. Eso creo yo. Pero es distinto en invernadero, eso sí, se genera un ecosistema distinto, la humedad es distinta. No he tenido invernadero, entonces no me siento tan con toda la propiedad para poder hablar de invernaderos, la verdad, y de cómo manejar un invernadero. Sé que tienen sus complejidades. Entonces, yo evitaría usar cualquier tipo de producto y trataría de hacerlo a mano. Esa sería como mi intención, pero tal vez es más difícil y buscar productos naturales que existen, ¿eh? Existen preparados, biopreparados, hay unos guías enteras, les voy a compartir. Pero yo digo, en la naturaleza no hay biopreparados. Por eso no, como que no me hacen tanto sentido a mí. Como digo, en la naturaleza todo ocurre sin que uno esté haciendo eso. Y hay un libro súper lindo que también les voy a compartir, ya, que me tengo que compartir muchas cosas, que se llama La agricultura natural, de Masanuo Fukuoka, que en el fondo él es un agricultor japonés que
siembra trigo y tiene gallinas y tiene árboles frutales y en el fondo él hace intervenciones muy pequeñas, sobre todo es el creador de estas bolitas, las bombas de semilla, cuando hacen esas bolitas de arcilla con semilla, el dando tendo creo que se llama. Él es el que ideó esto y entonces va y siembra las semillas y después crecen las cosas solas. En el fondo no hay ningún tipo de cuidado y nada, y él solo va, cosecha y deja que las plantas se descompongan ahí solas. Son muy pocas las intervenciones que él hace, porque él en el fondo solamente elige en qué momento hacer qué. Y con eso reduce la cantidad de trabajo y la cantidad de esfuerzo que le requiere. Así que te los voy a recomendar, se los voy a compartir también, está disponible. Y otra pregunta como de reflexión respecto a lo que hablabas de desarrollo sostenible. Dice, ¿cree que es sostenible un desarrollo basado en los objetivos de desarrollo sostenible cuando en general no se habla de transformar los sistemas económicos, sociales y culturales? Dice, opina esta persona que más bien son ajustes dentro del mismo sistema extractivista en el que estamos. Uh -huh. Y, por ejemplo, se sigue afirmando la necesidad de un crecimiento económico. Uh -huh. ¿Crees que hay una contraposición con la idea de soberanía alimentaria? Mira, yo creo que en alguna medida sí, pero estaríamos mejor si incluso consideráramos esos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, en el fondo es como, tal vez es como una trampa, ¿verdad? Podría ser como que no, digamos, no, mira eso. Yo efectivamente coincido en que nace la observación y el comentario de que el crecimiento económico no debe ser una meta a perseguir. Debe ser descartado de las prioridades de los países y del mundo y al contrario deberíamos de crecer y fomentar todas las iniciativas que están orientadas a la reparación y a la producción de cosas que necesitamos y que se puedan arreglar siempre, ¿verdad? Yo creo que sí en alguna medida, y en esa medida en particular, se contrapone con, con, con la propuesta de la soberanía alimentaria. Pero creo que es como permite identificar como lo perdidos que están quienes toman decisiones priorizando siempre la parte económica. Solo por eso y como que es como por así decirlo es una bajada, ¿verdad? Es una bajada que dice, a ver, ¿está acabando con la pobreza? No, ya, entonces no nos sirve, ¿verdad? O sea, como que ahí ya, si no está atacando la pobreza, o no es atacar la pobreza, ¿verdad? Es solucionar la pobreza, solucionar que hay gente que no tiene que comer. No está solucionando esas dos cosas, no está solucionando que hay gente que no tiene acceso al agua, eh, como que pasemos a otro, a otra cosa, ¿verdad? Eh, Aprovecho de avisarles que hay un montón de datos en el chat, muy buenos, Ya. páginas de redes sociales, hay unos títulos de un libro sobre de crecimiento, así que cuando cortemos la clase voy a dejar un ratito para que puedan buscar en el chat esos datos, los puedan anotar. Y la última pregunta es sobre las semillas de cebolla, dice acá, ¿qué diferencia existe en plantar semillas de cebolla o la misma cebolla? ¿Qué es mejor? Es que uno siembra la cebolla en almácigo y después la cebolla, o sea, y después la plantita de cebolla es la que trasplanta. Le cortas la raíz, se le corta un poquito arriba y ahí la trasplanta. Eh, Porque cuando plantas una cebolla misma, como que está en tu casa, que compraste, esa cebolla probablemente va a brotar, pero va a crecer para arriba, ¿ya? Y va a salir una flor y va a producir semillas. Pero según mi experiencia, puede que me equivoque, ¿eh? No te va a salir otra cebolla porque esa cebolla ya se va a descomponer. Va a descomponerse y va a formar su flor y su fruto y su semilla. Y la última pregunta que se me pasó, perdón Alex, era sobre el bosque esclerófilo. Él preguntaba por alguna referencia si tienes de libro. Ya. Y la pregunta anterior la estoy mezclando, decía como sobre sus propiedades, cómo trasplantarlo, etcétera. Sobre cómo cuidar el bosque esclerófilo, cómo regenerar el bosque esclerófilo tal vez. Pucha, está el libro de la Paulina Riedemann, es súper caro, eso sí, po. Y ella es como se llama Flora Nativa de valor ornamental. Eh, que es un libro que tiene, así es gordito, y cada página tiene al menos una o varias especies,
y cuenta dónde está, cuenta sus características y cuenta cómo reproducirlo también. Yo diría que es el mayor como trabajo, y entonces tiene uno que es de flora norte, flora de zona centro, flora de zona sur, flora de alta montaña. Tiene 4, si no me equivoco. Y cada uno de esos libros también tiene otro librito, bien acompañado, así está el libro gordo con todas las plantas y cómo cultivarlas, y un librito chico sobre senderos y como lugares bonitos donde ir a visitar y conocer las especies, ¿ya? Como paseos en la naturaleza, súper lindo. Ella murió hace poquito, gran aporte al conocimiento de la flora nativa. Super, creo que con eso ya estamos listas y listos. Súper. Así que, Datos de semillas les voy a compartir también, por escrito. perfecto. Bueno, recordarle entonces que esta clase va a quedar en el canal de YouTube de ONG FIMA, para que lo busquen. Y Fernanda va a mandar su presentación y cualquier otro material, todo lo que le han pedido, así que mañana les va a llegar ese correo, así que tranquilos. Y muchas gracias por asistir, gracias a ti Fernanda por esta clase maravillosa. Si quieres decir últimas palabras. Sí, agradecerles su atención, muchas gracias por estar aquí y nada, pues como empujarlos a que se atrevan. Si no saben, se aprende, todo en la vida se aprende y nunca es tarde para aprender. Así que ese es mi mensaje para ustedes, motivarlos y hay mucha información, realmente hay muchos libros, hay mucha información y la gente que cultiva alimentos en general es súper generosa con todo lo que sabe, así que pregunten, investiguen y háganse amigos que anden en esta misma onda. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todas. Entonces voy a dejar un ratito, Ya, voy a apagar las cámaras, pero voy a dejar el chat para que puedan anotar los datos. bueno, Un abrazo, gracias. cuídate. Chao, chao. Chao. Gracias, agradecida. Mil gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.